Bienvenidos a Mujer Arte, el podcast, un espacio donde el arte y el bienestar se encuentran para abrazar la esencia del ser humano. Hablamos de cuerpo, mente, espíritu y emociones. Prepárate para conectar, inspirarte y transformarte. Soy Osiris Collazos y aquí empieza Mujer Arte, el podcast, tu momento, tu espacio, tu voz. Hola, ¿qué tal? Feliz de estar con ustedes nuevamente compartiendo en este tiempo de aprendizaje, de información, reflexión y crecimiento para todos. Soy Osiris Collazos y les doy la bienvenida a Mujer Arte, el podcast, un espacio donde las mujeres migrantes de todo el mundo nos encontramos para reflexionar, sanar, adquirir nuevas herramientas y expandir nuestra conciencia para nuestro bienestar integral. Como todos los días, en este momento quiero agradecerles a ustedes por su presencia, su apoyo y su tiempo. Para nosotros es muy valioso saber que contamos con ustedes. Apreciamos mucho esta constancia, esta lealtad que tienen con Mujer Arte. También quiero agradecer a quienes están detrás de escena, Russo, Ingrid, quienes hacen posible que este podcast salga adelante. Mi querida comunidad de Mujer Arte, tengo hoy el gusto de presentarles a Lucy Vintimilla. Ella es mi invitada muy, pero muy especial en el día de hoy. Ella es ecuatoriana, es una educadora de Ecuador. Además, es creadora de una organización que se llama Aventura Consciente. Esta es una comunidad, un proyecto dedicado a temas de neurodivergencia, especialmente el autismo. Lucy se trasladó a Estados Unidos junto con su familia y actualmente vive aquí, en Charlotte, en Carolina del Norte. En el 2018, su hijo fue diagnosticado dentro del espectro autista. Este hecho fue catalizador para que Lucy comenzara su labor de aprendizaje y activismo en ese campo. Aventura Consciente es una iniciativa que ofrece talleres, cursos, charlas, entrevistas, comparte anécdotas e información práctica para quienes conviven con personas dentro del espectro autista. Y sin más preámbulos, Lucy, bienvenida a Mujer Arte, el podcast. Muchísimas gracias, mi querida Osiris, por esta introducción y muchísimas gracias por hacerme parte de Mujer Arte, este espacio tan importante que nos llena de energía. Qué bien, Lucy. Bueno, en la presentación escuchamos que eres ecuatoriana, migraste a los Estados Unidos. ¿Hace cuánto migraste? Yo migré acá hace 10 años. Hace 10 años ya vivo acá en Estados Unidos, pero en verdad he migrado 2 veces. La primera vez migré en el 2005, que vine desde el 2005 hasta el 2007, vine en un programa de intercambio. Viví en Nueva York y estudié inglés y la cultura era un programa de intercambio. En el 2007 regresé a Ecuador y nunca pensé que iba a vivir aquí. No pensé que iba a vivir aquí en Estados Unidos porque regresé a Ecuador, eh, seguí mi licenciatura en lingüística aplicada en el idioma inglés. Siempre me ha gustado ser maestra, entonces era maestra. Después estudié una maestría en educación bilingüe en Ecuador y trabajaba en Ecuador y yo pensé que mi vida iba a ser en Ecuador. Pero después una de mis mejores amigas me presentó a su primo, que su primo es americano, y yo decía, no, con un americano yo no me voy a casar, yo no voy a dejar mi país, no, 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 no. Bueno, 10 años más, bueno, después ya fuimos novios y la relación a larga distancia no era fácil económicamente, pagar tickets para venir, tickets para ir, tickets y todo, y decidimos formar una familia hace 10 años que vivo ya acá, vine por mi esposo, en esa época éramos dos y ahora ya somos cuatro. Ah, ya son 4. Bueno, esta historia es muy bonita porque también se migra por amor. Es que aquí
planteamos de qué manera o por qué hemos migrado. Entonces, dése cuenta, esta historia es de aquellas que se migran por amor y está muy bien. Luego nacen tus hijos. ¿Cuál fue el primero? Julián fue el primero y él es autista. Y después yo siempre pedí a Dios y decía, yo quiero tener 2 hijos, un hombre y una mujer seguidos, un hombre y una mujer seguidos. Entonces me acuerdo que, bueno, mi embarazo con Julián, él nació en junio y el último mes, con el calor, con el verano, yo estaba súper hinchada, él nació un bebé muy grande y yo le decía a mi esposo para la segunda bebé, o sea, para el segundo hijo que vamos a tener, que no sea un bebé de verano, un summer baby, que no sea un summer baby. Y dije, si es que esta semana yo no me quedo embarazada, esperamos un año, porque yo no voy a tener un summer baby. Y esa semana me quedé embarazada y no tuvimos un summer baby. Después de 23 meses nació Sara y ella, su cumpleaños es en mayo, con las justas, no fue un summer baby. Bueno, una mujer que planifica todo, que organiza la vida, que planifica cuándo quiere que llegue su bebé. A una mujer así, tan organizada, tan planificadora, le dicen que su hijo está dentro del espectro autista. Cuéntenos cómo fue esa experiencia, qué fue lo que pasó. Fue una experiencia catastrófica. Porque o sea, mi familia vive en Ecuador. Entonces, el primer año con mi esposo decidimos que yo me iba a quedar en casa para el cuidado del peque. Entonces, el primer año yo me quedé en casa, mamá primeriza, que no sabía mucho de lo que es ser mamá, no sabía nada. Entonces, íbamos a la biblioteca, al story time y todas las cosas, y yo le veía un niño normal. Es más, me alababa yo misma, decía, qué educado que es mi hijo, cómo le tengo con la rutina súper bien, porque leo el libro de sueños y a esta edad tienen que dormir 4 horas y hacer nap y esto, o sea, todo lo que tenía que hacer durante el día, mi hijo lo hacía perfecto en la rutina. Ahora entiendo, su cerebro autista estaba muy seguro de la rutina y predictibilidad que yo le daba, pero cuando él cumplió 12 meses yo ya empecé a ver algunos cambios. Entonces yo veía que nos íbamos a jugar algo, yo le lanzaba la pelota, él no me la regresaba. O sea, como él era esa época cuando tenía 12 meses, él le gustaba muchísimo Mickey y el tren. Entonces eran los trenes y Mickey, los trenes y Mickey, pero yo no le veía con esa intención de comunicarse. Yo le preguntaba a la pediatra, yo creo que necesita como terapia de lenguaje, algo, yo veo algo diferente, y la pediatra me decía, no, porque tú le hablas español, el papá le habla inglés, es varón, es el primer hijo, está bien. Entonces decía, no, porque el bilingüismo no quita la intención de comunicación. O sea, el niño tiene que comunicarse en algún idioma, pero él no me decía ni agua, ni water, en ningún idioma. O sea, no, algo está, ese instinto de madre, no tenía eso Kim Carson, Sí. que algo era diferente. Entonces viajamos al Ecuador y me acuerdo que hubo una fila gigante en inmigración, casi 1 hora, y mi hijo era tranquilo, sentado en su coche con sus trenes. Entonces yo decía, no, un niño de 1 año es inquieto, quiere caminar, quiere hacer cosas y quiere explorar, quiere aprender. Y él, entonces decía, no, esto no. Me decían, no, es que tú le educas súper bien, es quietito, es bien educado. Entonces decía, no, a ver, algo, yo sabía. Regresamos del Ecuador y yo llamé a Early Intervention y les dije, yo como mamá tengo dudas, por favor, ¿pueden evaluarle a mi hijo? En esa época nosotros vivíamos en Filadelfia. Entonces fueron a Filadelfia, fueron a nuestra casa de Early Intervention, evaluaron, y el primer diagnóstico de Julián fue un speech delay, tenía un retraso en el lenguaje. Y justo ya era mayo, perdón, ya estábamos entrando al 2020, yo estaba ya embarazada de mi segunda peque, y yo dije, bueno, speech delay, empezamos las terapias de lenguaje y llegó la pandemia. Entonces todo se convirtió virtualmente. Yo era atrás del iPad con mi hijo y él no tenía ningún interés de interactuar con eso. En esa época yo daba clases virtuales porque todo fue virtual, y tengo una muy buena amiga que su hijo tiene la misma edad que mi hijo, y ella me decía, ay, qué terrible que es dar clases con ellos cuando uno está en línea, que te desconectan el computador, o sea,
Y yo decía, mi hijo en cambio está en la sala con sus juguetes, no viene a interrumpirme, nunca, o sea, yo decía, qué raro, o sea, no, yo empecé a googlear, yo ponía en el internet, niño de 2 años que hace tal cosa, autismo, niño, y todo me salía autismo. Y yo como mamá, con muchísimo miedo, porque era muy ignorante sobre el autismo y te sabía muchos estereotipos, o sea, muchas cosas de que no, entonces yo tenía muchísimo miedo, muchas noches sin dormir, llorando, discusiones con mi esposo, porque me decían, no, es que tú le mimas demasiado, porque o sea, fue una época muy difícil hasta que al fin tuvimos la cita con el neurólogo, que era un developmental pediatrician, y nos dijo, sí, o sea, él es autista y todo, y para mí se me vino el mundo abajo. Yo decía, ¿qué voy a hacer con 2 niños aquí sola? Porque mi esposo sí, obviamente está conmigo, pero él sale a trabajar tiempo completo. Yo decía, ¿qué voy a hacer yo con los dos sola? No voy a poder. Y si es que esta niña también tiene la misma discapacidad, o sea, yo viví muchísimos duelos. A veces un regateo decía, no, este doctor está mal, si él está perfecto, no, o rabia, decía, no, ¿por qué? ¿Qué genético es de mi esposo? ¿Soy yo? ¿Quién es? O sea, una tristeza, o sea, como enterrar al niño que yo idealicé, al que yo te esperaba, porque yo decía, yo me voy al partido de fútbol, le va a jugar el soccer, entonces después decía, no, esa, y hasta que al fin llegué a la aceptación radical que me fue mediante estudiar. O sea, empecé a estudiar qué es el autismo, empecé a escuchar de personas autistas adultas, empecé a crear esta comunidad y dije, wow, qué tan ignorantes somos y cuánto tenemos que aprender, y cómo la educación es la base de la inclusión y de ser madre. Tengo que capacitarme para saber cuáles son los retos de mi hijo, cómo le puedo yo ayudar, y así empecé a vivir ese duelo mucho más tranquila. Y pienso que el duelo nunca lo dejas de vivir, porque siempre hay etapas. La vida es como una montaña rusa. Entonces hay días hay momentos, hay etapas en la escuela, en el parque, en la vida, que todos los seres tenemos eh, challenges, todos los seres humanos tenemos estas cosas que no nos sale como quisiéramos, tenemos retos, pero los retos de una persona autista son un poquito más difíciles, y yo digo, todas las maternidades son complicadas y tienen sus altos y bajos, pero la maternidad de una persona con discapacidad es un poquito más inclinada, y es importante llenarse esa maleta de recursos, de comunidad, de conocimiento, de inclusión, porque muchas veces te toca enseñar a otras personas cómo tratarle a tu hijo, porque no saben, y la mayoría de personas ignóralo, no le hagas caso, es raro, o sea, muchos comentarios con los que tienes que lidiar, y uno de mis dichos son familia empoderada, vida del niño cambiado. Entonces, para tú poder ayudar a tu hijo, tienes que empoderarte. Lo que siempre hemos dicho, definitivamente la transformación tiene que empezar por mí. El Sí, primer cuidado tiene que ser el mío para poder entregar cuidado a otra persona. Y más en este caso, como tú lo mencionas, un niño con autismo, que requiere, sí son más retos, Lucy, hay que llamar las cosas por su nombre. Tener un niño con autismo son retos que nos impone la vida y hay que enfrentarlos. Y este fue tu inicio. ¿Qué es lo más difícil, Lucy? De pronto, me gustó esa frase que dijiste, enterrar al niño, a mi hijo idealizado. O de pronto, el día a día, de pronto, los dolores del niño. ¿Qué es lo más difícil? yo pienso que lo más difícil, to- así hablando, la verdad, hay muchísimas cosas difíciles, muchísimas. Como esa idealización, porque yo pienso que ninguna niña que juega con los muñecos dice, hola, mi hijo autista, ¿cómo estás? Vamos a terapia. No, o sea, yo nunca me imaginé, como justo nos reíamos con una amiga recién, que le digo, yo siempre le pedí a Dios un hijo varón, pero no le pedí varón con autismo, le pedí solo varón, no sé por qué le escuchó demasiado. Entonces, uno no, la discapacidad del autismo no es muy humanizado todavía, entonces no lo hablamos, o lo hablamos con mucho miedo, con mucho temor. Entonces yo pienso que eso fue difícil, y saber que a pesar de que tengo una niña neurotípica,
tampoco hace lo que yo quiero y tampoco va a cumplir mis sueños porque ella tiene su vida y yo tengo mi vida. Entonces eso me ha hecho creer a mí como persona que yo tengo que cumplir mis sueños, ellos tienen que cumplir los suyos, o sea, que entonces aprender a soltar, pero el reto más grande con el autismo, sinceramente, es que como es un espectro tan grande, un autista no se parece a otro autista, entonces hay mucha desinformación. Y como es una discapacidad invisible, tú le ves a mi hijo, tú no sabes que es una persona diferente, entonces muchas veces puede pasar por un niño malcriado, porque la mamá no está haciendo un buen trabajo, porque no le ponen límites, cuando eso se traduce a está sensorialmente muy fuerte este lugar y por eso él está hablando de esta manera, está desregulado o su tema de interés son los mamuts, entonces tal vez tú le preguntas, hola, ¿cómo estás? Y él te va a decir, ¿sabías que la especie de los mamuts que recién se acaba de encontrar fue en Canadá hace 20 años y te va a decir lo que a él le interesa y como que dije, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Entonces, y lamentablemente como sociedad muchas veces queremos que los niños sean mini adultos, entonces que entre y que cumpla reglas como que entre saludando con un beso y él no va a querer entrar saludando con un beso, él va a decir hi y ya, eso es para él saludar, entonces que la gente entienda y le trate a él no por autista, sino que le trate a él como por ser humano, por ser un ser humano de 7 años, por ser un niño de 7 años y no por a veces me preguntan, ¿y él se pone agresivo? Y yo, como cualquier persona cuando pasa algo, o sea, pero de que llega y se pone agresivo de la nada, no, debe haber una razón, su comportamiento es comunicación. Pero hay mucho, o me dicen, entonces él debe ser así como un genio. Y yo, no, él es un niño, o sea, trátale como el niño de 7 años, ¿no? Con todo lo que hemos visto en las películas, o con lo que hemos escuchado alguna vez de que son agresivos, porque háganme algo y tal vez yo puedo ser agresiva y no soy Claro. autista. Ujú. Claro, no tiene que ver con el autismo, tiene que ver con lo natural, lo O normal ser de humano, defenderme. Y además exacto. de, ni siquiera de ser humano, de ser animal. Todo animal Ujú. se defiende, reacciona y es un derecho de especie. Reaccionar ante algo es un derecho de especie que nosotros tenemos y no necesariamente de ser autista. Han mencionado tres áreas que me llamó mucho la atención. Una, hay un reto eh, para el niño o del niño. Tratar con un niño que tiene este espectro es un reto porque él en sí tiene unas circunstancias especiales, unas condiciones especiales y hay que aprender a manejarlo. Dos, tratarme a mí porque tengo que enterrar a mi niño idealizado y empezar a convivir con el niño que tengo, porque a los dos los amo, pero el otro no existe. Ya no existe, ya, ese no, me quedo con este que amo profundamente. Y tres, la sociedad, porque ellos no saben qué es tener un niño autista, no todos saben. Yo estoy aprendiendo, esta conversación nace precisamente de algunas pautas que me has entregado tú, que me has enseñado sobre el autismo y que me hicieron reflexionar muchísimo, especialmente en qué tan ignorante soy yo desde mi privilegio de, bueno, creer que yo tengo una hija, tal vez la idealizada, tampoco es la real. Pero bueno, cuando tú recibes el diagnóstico y empiezas a buscar cómo, cómo organizar tu vida para poder favorecer a este niño, ¿con qué te encuentras? Me encontré con muchísima desinformación porque hay muchas como curas, entonces me encontré con muchas cosas que me decían, si es que solamente come esto, le va a pasar, o sea, ya le iba a estar bien. Si todo bien, entonces yo hice muchísima investigación, me tomó muchísima investigación porque, y entendía, obviamente, si es que un niño es alérgico al gluten y está comiendo gluten, va a tener un comportamiento porque le va a doler el estómago, pero no todos los autistas son alérgicos del gluten. Entonces,
Entonces decía, no, pero vamos a ir viendo. Entonces, decía, yo en esa época yo quería con todo, pero yo sabía que en ese momento no podía con todo, que tenía que priorizar. Entonces yo dije, lo más importante es la comunicación. Él tiene que aprender a comunicarse y yo también tengo que a comunicarme con él. ¿Cómo hago? Empecé a leer libros sobre cómo aprenden las personas autistas a hablar y ahí encontré que el 90% de las personas autistas son procesadores gestáticos, entonces aprenden de otra manera, así como nosotros aprendimos un segundo idioma. Muchas veces íbamos a la clase de inglés, no teníamos idea que era may I go to the bathroom, pero si la profesora te decía may I go to the bathroom para ir al baño, y si no dices esto no te vas al baño, uno alzaba la mano y may I go to the bathroom. Entonces, es más o menos así el procesamiento gestático. Entonces empecé a aprender y dije, perfecto, porque esa época, en el 2020, no había terapias presenciales y las terapias en línea no nos funcionaban. Entonces dije, yo voy a ver, de ahí aprendí del lenguaje declarativo, cómo yo le puedo ir ayudando y todo. Entonces empezamos con lenguaje. Y también me encontré con que había mucha información, toda esta información que yo encontraba era en inglés. Había muy poca información en español. Entonces yo decía, tengo que ayudar a las personas en español también. Entonces ahí empezó como la semilla de quiero ayudar, quiero decir, porque yo encontraba muchísima información, mucha comunidad de madres y cosas en inglés. Entonces yo decía, sí, yo me siento súper bien y me encanta y todo, pero ¿cómo quisiera una amiga latina que me entienda cuando quiero darle un chancletazo? O sea, porque no me entendía. O sea, ¿cómo hago con alguien que me entienda hasta un chiste que de la niñez? Que, o sea, yo sí, me siento bien aquí, pero quiero más comunidad. Entonces, eso fue, y también los retos son las listas de espera. Entonces, nosotros de Filadelfia es vivir en un mundo, el cambiarte a otro estado es como vivir en otro mundo. Cuando nos mudamos acá, ahí sentí como la primera puerta se me cerró. Mi hijo tenía 3 años y todavía usaba pañal. Entonces, en mi mente, en mi idealización, yo dije, nos cambiamos, nos mudamos, los niños van a guardería, yo sigo trabajando porque ya, perfecto, ese era en mi mente. Sara entró a la guardería, Julián no entró porque a los 3 años ya no tienen que utilizar pañal aquí en las Carolinas porque si no, no les puede recibir un daycare. Entonces fue la primera cerrada de puerta, porque según yo ya iba a trabajar y había planificado todo. Eso es otra cosa que mi hijo me ha enseñado, que sí, uno tiene que ser organizado y planificar, pero no siempre va a salir así. Entonces tiene que estar preparado para el plan A, B y C, porque no. Entonces yo dije, ok, fue el primer cerrón. Entonces de ahí buscar a terapeutas actualizados que sean, para mí es muy importante la salud mental de mi hijo y mi salud mental y de toda la familia, la salud mental. Entonces, cuando yo ya empecé a estudiar RDI, que es Relationship Development Intervention, es un approach para ayudar a las personas, a los caregivers, a las personas que cuidan de las personas autistas, cómo desarrollar esta inteligencia dinámica, que es un talón de Aquiles en el autismo. Una de las características del autismo es una mente rígida. Entonces, cuando hice un estudio de caso y llegamos a la conclusión que más del 80% de la población autista adulta sufre de trastornos de salud mental como depresión, ansiedad, adicciones, que se sienten que no pertenecen. Yo decía, algo tenemos que hacer diferente, algo estamos haciendo mal como sociedad, algo estamos haciendo mal para que el 80-90% es muy alta, la cifra es muy alta. Entonces ahí aprendí de las terapias respetuosas y therapy play y toda esta motivación intrínseca y la importancia que desde chiquitos uno tiene que ir enseñándoles estas cosas. Encontrar profesionales actualizados me costaba. Me acuerdo una vez una terapeuta que sacó sus juguetes y le dijo a mi hijo, mis juguetes, mis reglas. Y yo, ¿cuáles reglas? Todavía no le explica, no le dice nada. Es un niño de 3 años que tiene una condición, que necesita visuales, que necesita anticipación. Y ella venía con esa actitud. Yo le dije a mi esposo, no, a mí me da ganas de decirle a la terapeuta, mi casa, mis reglas, porque no estamos funcionando bien. O sea, entonces no. Muchas gracias, estas terapias no nos funciona, vamos a otra, vamos a otra. Y esto estoy hablando desde un privilegio, que tenemos un seguro privado que nos cubre muchas cosas. Entonces, y me ponía yo a pensar, yo decía, ¿cómo puedo ayudar a las familias? Hay otra semilla de que cómo puedo ayudar a las familias que no tienen un seguro que les cubra o que son muy limitados los accesos que tienen. Entonces, hay que hacer algo más, hay que educar, porque yo estoy segura que los
todos los profesionales quieren aprender de nuevas técnicas, nuevas cosas, pero ¿cómo podemos llegar a más? Entonces yo pienso que eso fue un reto grande y también la ignorancia que sabemos. Eso fue algo grande que me tocó pasar. Me acuerdo que a mi hijo en esa época le encantaba un libro que es de una llama que se va a un supermercado y bota todas las cajas de cereales. Y él recreó esa página completa. Entramos a Publix y él botó toda la caja de cereales y yo volví a arreglar y sentía como miradas de que cómo este niño hace eso, y otra mamá que se me acercó y me dijo, it's okay, you got this, y otra, o sea, entonces yo me sentía como vista, puesta en el medio del huracán, y decía, es la ignorancia porque no saben lo que él está pasando. Después él salió corriendo y yo alcancé a poner las cajas, pedí disculpas, salí a agarrarle a él, estaba súper desregulado, yo me tuve que sentar en el piso con él y ayudarle y todo, pero llegamos al parqueadero y yo me acuerdo que le puse a él en su asiento, me senté y lloré como 30 minutos en el parqueadero porque yo me sentía muy mal de que él pasó un mal momento, yo pasé un pésimo momento, o sea, yo decía que, o sea, eso fue algo que hasta ahora lo recuerdo y se me hace así el corazón. Y esas experiencias, en este caso malas experiencias, han hecho que Lucy cree la organización Aventura Consciente. Yo la conozco allí, en esa organización, entregando información y ayuda a las familias de niños que tienen autismo. Y me pareció bellísima esta labor. Ya nos has dicho que fueron varias las cosas que te motivaron para crear la organización. Una, bueno, toda la información que tú vas encontrando en el camino para ayudarte a ti, para ayudar a tu hijo, pero que la encuentras en inglés y no en español, muy poca. Dos, la necesidad de iguales, en este caso de personas latinas. Tú necesitabas la comunidad latina a tu alrededor porque es lo tuyo. Y ellos la mayoría no tienen acceso a esta información. Me pareció muy lindo cuando tú dices, y estoy hablando desde mi privilegio, porque sí es verdad. Hay muchas personas, familias con niños autistas que no cuentan con unas condiciones ideales como tal vez las pudiste haber tenido tú para enfrentar esta situación. Y tres, también la necesidad de explicar en qué consiste, cuáles son los derechos, dónde se pueden encontrar recursos, cómo acceder a esos recursos. Así es que lo que yo veo es una necesidad de compartir lo que poco a poco tú ibas descubriendo. Sí, exacto, así fue. Y yo decía, si el CDC nos dice que de 31 niños, un niño es autista. Entonces, siempre vamos a conocer una persona autista en nuestra vida. Entonces, si no es tu familiar, puede ser el compañero de clase de tu hijo, puede ser el niño del supermercado, puede ser el adulto, o a veces puede ser tú. Tengo una de mis mejores amigas que recibió su diagnóstico a los 50 años. Entonces digo, qué importante es que todos deberíamos saber como cultura general, algo básico para poder incluir desde la educación y no incluir desde el pobrecito porque me toca o porque la ley me dice que tengo que contratar personas con discapacidad, sino así porque es un ser humano valioso, porque estas son las destrezas que esta persona tiene, porque entonces yo dije, qué importante que es eso que sepan, y porque yo sé que un día le van a conocer a mi hijo y quiero que lo incluyan desde el conocimiento y no desde qué pobrecito es que es el hijo de la Lucy. No, él es un niño autista muy inteligente, que tiene todas las emociones como todos los seres humanos los tenemos. Tiene días buenos, días no muy buenos, días malos como todos, pero es una persona valiosa como todas lo somos. Entonces yo dije, es importante que todos sepamos de autismo. Muchas veces no sabemos porque no nos ha tocado o Sí, sí. porque antes de nuestra sociedad había muchas etiquetas de malcriado, tímido, lento, bobo, miedoso, tantas cosas, y no habían estas actualizaciones, estas evaluaciones actualizadas que nos ayudan a diagnosticar tanto a niños como niñas.
el cerebro de las niñas funciona diferente y había muy pocas niñas autistas diagnosticadas. Entonces, generaciones, mi generación, generaciones de los 50, 60, pasaron desapercibidas, porque además las niñas sabemos enmascarar, nuestro cerebro nos dice, esto es socialmente aceptado y tienes que hacerlo. Entonces, eh, pero después de adultas tú dices, mira, hay una razón de mi comportamiento, hay una raíz de lo que yo me sentía que no pertenecía, o hay una raíz de mi enojo, o hay una raíz de, o sea, todo tiene un porqué y mi comportamiento era comunicación. Y yo digo, no, es muy importante el conocernos, el conocer que existen personas diferentes a nosotros y que diferente no es mejor, diferente no es peor, es diferente. Yo te conozco a ti desde Aventura Consciente y también desde esta entrega de información para los padres, para las familias en general. Y siempre te he visto a ti así, con esa actitud alegre, haciendo bromas, incluso riéndote de cosas que te ocurren como madre de un niño autista. Y yo creo que llegar a ese nivel es algo muy importante, pero también se requiere de mucho trabajo, mucho aprendizaje, conocimiento, trabajo interior, aceptar cosas como la que estás diciendo, pues yo que tenía planificada toda mi vida y pues no, no fue así. Pero sacar de allí lo mejor y lo mejor para mí, para mi hijo y para los otros. Es que aquí hay un ejemplo grandísimo de compartir lo que a mí me ha servido. Esto me parece maravilloso. Quiero felicitarte por eso. Quiero darte las gracias en nombre de todas aquellas familias a las que puedes estar ayudando y a las que vas a ayudar en el futuro, porque es importante encontrarse con personas como tú. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y justo estoy recordando algo que tú me dices, que fue lo más difícil y a veces la soledad, porque cuando uno está aquí como migrante, en mi caso yo no tengo familia cercana, es mi esposo, mis hijos. Entonces yo recuerdo muchísimo irme al parque y estar sentada sola y veía como otras mamás en su grupo, en su celular, tranquilas, yo no. Yo era la mamá que tenía que estar en la resbaladera porque tal vez mi hijo podía haber empujado a un niño. Yo era la mamá que tenía que bajarme la resbaladera con él. Yo era la mamá que tenía que estar agarrándolo, viéndolo y todo. Entonces yo decía, mi maternidad es muy sola, es muy diferente. Yo no es justo, no es justo vivirla sola. Necesito una amiga que solo me entienda y diga, sí, a mí también me pasaba, porque otras, o sea, la maternidad típica y neurodivergente es diferente, y yo la vivo las dos. Entonces yo veo cosas que para el cerebro de mi hija lo hace automáticamente. Yo veo como mi hijo trabaja 6 millas extras para hacer lo mismo. Y yo veo, o sea, digo, wow, qué valioso es. Por eso hay algo que me molesta mucho cuando la gente dice, todos somos un poco autistas. Yo digo, no, tú no sabes los retos grandes que tiene una persona autista para ser normal, porque sí, son características de seres humanos y como yo digo, todos nos desregulamos, pero lo que siente una persona autista. Yo la anterior semana estuve en un congreso de integración sensorial y decían, pero ¿por qué no le gusta cortarse el cabello si no duele? Entonces la terapeuta decía, a ti no te duele, pero la conexión con la glándula de dolor que siente la persona autista, a él sí le duele. Si esta persona es sensible, a ella sí le duele. Entonces no podemos generalizar tantas cosas. Y yo decía, sí es importante ese acompañamiento de que mi hijo tampoco le gusta cortarse el cabello, le duele muchísimo y hemos visto esta solución, yo te ayudo, ¿sabes? Porque ahora en mi comunidad encontré una persona que va en las casas de las personas, trabajamos con visuales, con historias sociales y el niño puede tener un corte de cabello más humano, sin tanto llanto, lágrimas, que correteo y todas las cosas. Entonces digo, qué rico es compartir lo mismo y aquí te tengo una solución. Te puede funcionar esto. Óyeme, qué historia tan linda y qué ilustrativa, porque es verdad. Yo no he tenido personas autistas cerca, pero, y niños autistas cerca, pero pues tú me estás enseñando y yo estoy aprendiendo encantada, maravillada, porque esto me permitirá en un futuro poder acercarme más a estas familias, a estos niños desde otro lugar, desde otra mirada, una mirada más comprensiva de la situación y la circunstancia. Y estoy segura que en este momento las personas que escuchan el podcast
que lo ven, pueden estar haciendo reflexiones similares y aquellas que tienen personas cercanas o hijos o personas cercanas que tienen algún nivel del espectro autista, también se están identificando contigo. Para quienes nunca habíamos tenido una aproximación al autismo, cuéntanos, por ejemplo, en qué consiste el autismo, qué es ser un niño autista, características. Muchísimas gracias por esta pregunta, porque el autismo es un concepto tan grande y tan difícil de explicarlo, por lo que les decía, es un espectro tan gigante y una persona autista de alto funcionamiento, que puede ser en nivel 1, puede estar en un lugar extremadamente desregulador para él, de acuerdo a su sistema nervioso, puede estar pasando una crisis de ansiedad, que ese mismo momento una persona de nivel 1 puede convertir en una persona de nivel 3, que tenga autismo selectivo, que no pueda hablar, que tenga un berrinche, que tenga un momento difícil, porque en ese momento necesita muchas acomodaciones, mucha ayuda, mucho soporte. Entonces, el autismo es así, ¿no? Entonces, para poder tener un concepto claro del autismo, a mí me gusta nombrarle al doctor Gustein, y él dice que el autismo es la dificultad de sobrellevar situaciones dinámicas, situaciones que no son rígidas, las cosas cambiantes, y el problema de comunicación. Muchísimas veces uno dice, pero solo di, pero esta conexión entre cerebro y que salga y que, o sea, es tantos músculos que trabajan para esa simple conexión, que la comunicación es diferente. El 80% de las personas autistas tienen un trastorno de procesamiento sensorial y la actividad social. Si es que las personas autistas, su cerebro se siente seguro en algo rígido, las actividades sociales son súper dinámicas. El día de hoy estoy con el cabello suelto, mañana puedo estar con una cola, hoy estoy vestida así, mi voz cambia también de cómo yo esté, el humor, mi cara, mis gestos, todo. Las actividades sociales entre humanos son extremadamente dinámicas. Entonces, para un cerebro autista eso le ponen alerta, tienes que sobrevivir. Y el cerebro sobrevive o frizándose o corriendo, uy, o sea, sabemos. Entonces, sí es muy difícil de explicar el autismo, pero resumen, es la dificultad de actuar en situaciones dinámicas, dificultades de comunicación y dificultades de socialización. Son los tres retos más grandes y más comunes en las personas autistas, que vemos características que se repiten. Y de acuerdo a estos tres retos es que se ubican en el espectro, ¿no? Sí, ¿Cómo funcionan esos niveles del espectro que no los eh, comprendo? los tres niveles que hay que la medicina lo ha puesto es para los servicios que pueden recibir las personas, para los acomodamientos que pueden recibir las personas. La comunidad autista, a ellos no les gusta estos niveles que han puesto, porque ellos dicen, no somos máquinas de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento, somos seres humanos. Pero lo que la medicina lo ha hecho es de tres niveles. El nivel 1 es el que necesita menos acomodaciones, necesita menos apoyo. Entonces quiere decir un niño que tal vez no necesita un salón especial. Él puede ir a un salón regular, lo que antes llamábamos los Aspergers. Desde el 2013 no hay Asperger, ya están dentro del espectro del autismo. Entonces tiene un coeficiente intelectual normal o más, puede comunicarse verbalmente, puede estar en actividades sociales, pero podemos ver un steaming, podemos ver un estereotipo diferente, algunas cosas, pero muy poco notables. El nivel 2, en cambio, son niños que son personas que se pueden comunicar hablando, pero ya vemos otros retos más grandes. Tal vez le cuesta estar sentado y se está parando, o tal vez le cuesta las transiciones, o tal vez le cuesta el seguir órdenes en la escuela, o tiene trastornos de sueño. Ya vemos más dificultades. Y en el nivel 3 pusieron a las personas que no se comunican verbalmente, que tienen desafíos de procesamiento sensorial, cognitivamente, como no se comunican verbalmente, muchas veces piensan que cognitivamente no es, que tiene un déficit cognitivo, pero
algo que estamos descubriendo con la neurociencia ahora y que me encantó que leí la otra vez que decía, no hablante no quiere decir no pensante. Entonces, hay otros métodos para comunicarnos. Pensamos que la comunicación solo es hablar, pero hay la comunicación aumentativa y alternativa, que son sus iPads, que pueden ellos comunicarse. Hay otras personas que se comunican deletreando, lenguaje de señas. Entonces, por eso yo siempre les digo a las familias, siempre que hablen de sus hijos, tengan presente si su hijo está ahí o no. A ustedes les gustaría escuchar, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Tal vez no hable y no te diga, mamá, si puedo, pero te esté escuchando. Entonces tengamos cuidado de cómo nos referimos de ellos también, a pesar de que no hable, porque no hablante no quiere decir no escuchante, O que no comprenda, él que no comprende. comprende. El hecho de que no hable. Mira que acabas de decir algo hace un momento que me hizo todo el sentido del mundo. Tú dices, a veces les decimos, pues solo di sí. Y no lo pueden decir porque la conexión no se da. Yo lo experimenté. Hay cosas que hubo un momento después de mi cirugía, en la recuperación, donde yo sabía que quería decir algo, pero no salía. Era una palabra Claro, que no me salía de la boca. no, y yo he hablado muchísimo con adultos autistas y me dicen, es tan irrespetuoso cuando los terapeutas o los adultos le decimos, ¿quieres el carro? Di carro para darte. Entonces, no pueden decir carro porque esa conexión no está preparada todavía. Hay muchas cosas, o sea, y no dices, no te doy. Dices, imagina la frustración, y ahí vemos un comportamiento, vemos a un niño como un berrinche. Entonces, claro, el niño no puede decir, pero ¿qué tal si es que puede utilizar un pictograma? Que yo no soy big fan de los pictogramas porque estamos en el 2025 y podemos utilizar ya podemos utilizar tecnología, pero vámonos por otro lado, no seamos escuchemos a la neurociencia, porque en la neurociencia habla muchísimo del balance. Entonces, ¿cómo está desarrollándose el cerebro de ese niño a esa edad? Yo digo, acaba de desarrollar nuestro cerebro a los 21, 27 años y queremos que un niño de 3 años se siente en el restaurante y esté ahí y pida el plato, la carta y no se mueva. Entonces, como mamás tenemos que llevar cosas extras, llevar los juguetes, tenerlos entretenidos, porque yo siempre digo, la inclusión es de doble vía. Yo no puedo esperar que solamente incluyan a mi hijo. Yo tengo que hacer cosas para que mi hijo sea incluido. Entonces, por ejemplo, cuando viajamos en avión, siempre compramos 2 tickets para adelante, 2 para atrás, porque si se desregula, patea, se estira, que sea tu papá y no sea a otra persona que está viajando. O si es que me toca viajar a mí sola, yo comunico a la persona de adelante, sabes que mi hijo es autista, discúlpame si te mueve y todo, porque es de doble vía, nadie tiene por qué hacerlo porque me lo merezco. O sea, las cosas son de doble vía, yo tengo que dar para recibir. Y ahora que estás diciendo de doble vía y dar para recibir, ¿qué puedo hacer yo cuando me encuentro frente a una familia, a un niño autista? Yo pienso que lo más importante es conocerle, porque como un niño autista no se parece a otro, no podemos generalizar a todos. Lo más importante es conocerle, pero lo mejor que podemos hacer es educarnos. Y las familias también decirlo, mi hijo es autista, mi hijo, entonces tú ya sabes que el niño es diferente. Yo les digo muchas veces que me han invitado a casas, a veces a mi hijo le gusta conocer los dormitorios. Si es que vamos a tu casa y él quiere entrar al dormitorio, ¿está bien o está mal? Pero yo también anticiparle y decirle, esa casa no se entra al dormitorio, ¿no? Entonces, sí, Lucy, no te preocupes. O hasta para que la otra persona sepa que tiene que tener la cama hecha, por si acaso a veces uno recibe visitas y no sabe. Y Sí. mi hijo vaya a abrir la puerta. Entonces, explicarles que sea y conocerle, y darle su espacio, no pensar que sabemos. A veces, sí, ya sí sabemos, él es autista y hay que hablarle despacio. Tal vez no, yo tengo muchos amigos autistas que me dicen, yo a los 2 años ya hablaba y tienen una doble excepcionalidad y hay otras personas que no hablan, o sea, no podemos comparar, pero sí conocerle a esa persona, tratarle como un ser humano que es, con cariño, respeto, inclusión, y si es que alguna vez ven a una mamá con un niño que está teniendo un momento difícil, lo mejor que pueden hacer es prestarle una sonrisa, no asumir que es culpa de la madre, que es una mala madre, que no le pone límites o que es un niño malcriado. Y tal vez preguntar, ¿necesitas ayuda?
tal vez en ese instante lo mejor que si estás en una fila del supermercado y el niño está teniendo un momento difícil y tú no tienes a dónde ir, le puedes ir tú primero, darle el paso para que ella vaya primero. Tal vez como mamá es gracias, son 3 minutos menos, que para una mamá de niño neurotípico no es nada, a veces para nosotros 3 minutos es muchísimo. Entonces es gracias. Entonces si tú ves, en vez de decir, ay, este niño malcriado, sigue tú primero. Y no, cambiaste el día de una persona. Mira, qué buena información. Yo nunca lo hubiera pensado. Yo nunca lo hubiera pensado. Y bueno, ya una cosita que voy a tener en cuenta en el futuro, cuando yo vea situaciones que de verdad pueden estar siendo complejas para una persona y para una madre con un niño autista. Ya hemos hablado de Aventura Consciente, que es una organización que tú fundaste para entregar información, apoyar a las familias con niños autistas. ¿Qué más hacen ustedes allí? Cuéntanos un poquito de Aventura Consciente. Aventura Consciente ha crecido mucho y eso me hace el corazón muy feliz porque Aventura Consciente es mi proyecto de vida. O sea, como yo digo, mi hijo me dio un proyecto, un propósito. Tengo un propósito ahora en este mundo. Sé a dónde quiero ir y cómo quiero ir. Entonces, ahora con Aventura Consciente tenemos 3 programas. Un primer programa se llama Consciente and Neuroaffirming Families. Entonces, esta es una escuela para padres. En esta escuela para padres trabajamos con una terapista ocupacional certificada en integración sensorial, una terapista de lenguaje, una psicóloga infantil y trabajamos qué podemos hacer desde el hogar, qué hacemos desde el hogar. Muchas veces decimos, ya fue una hora de terapia. ¿Es una hora de terapia suficiente cuando pasas el resto del día con tu hijo? ¿Qué puedes hacer el resto del día? ¿Cómo le puedes tú ayudar? Entonces ahí hablamos muchísimo, vemos una family approach, vemos a toda la familia, porque también la hermandad es diferente, la relación que tiene mi hija con mi hijo es diferente porque su hermano es diferente. Entonces, ¿cómo podemos abordar a todos los miembros de la familia dando estrategias? Entonces, tenemos diferentes talleres con estos profesionales y a mí me encanta porque cuando recibo estos mensajes de mamás que me dicen, gracias Lucy, justo es lo que necesitaba, estas son mis preguntas, entonces digo, qué bien, estamos bien. Entonces ese es nuestro primer programa, que trabajamos con familias. También tenemos Consciente en Neuroaffirming Schools, entonces trabajamos con maestras. Muchas veces se capacita mucho a las maestras de educación especial, pero el niño sale a recreo o la niña sale al recreo, están todas las maestras y yo como maestra lo digo, yo no sabía de autismo hasta que mi hijo fue autista y diagnosticado. Entonces trabajamos en las escuelas dándoles a las maestras estrategias, herramientas de cómo trabajar en la escuela, en cómo trabajar en el salón de clase, cómo podemos crear esta inclusión, porque sí, tal vez él esté en un aula especial, pero hay horas de clase que está con todos los niños. Entonces, ¿cómo todos los otros niños le ven como el raro o le ven como, a mi amigo que le desregula, que le pone mal el olor de la cafetería? Entonces, sí, por eso él come en otro lado, no porque es raro, sino porque el olor de la cafetería es muy fuerte. Entonces, tenemos con estas otras profesionales, trabajamos también. Y el tercer programa es Consciente en Neuroaffirming Businesses, porque se han unido muchos negocios que quieren aprender cómo pueden ser inclusivos. Muchas veces ya han contratado a personas neurodivergentes sin saberlo, pero cómo son las estrategias en el mercado en el que estamos, cómo le puedo ayudar. He tenido muchos bienes raíces que me dicen, Lucy, vendemos casas, sabemos que la familia necesita un, un distrito escolar donde haya servicios, pero no sabemos más. ¿Cómo les podemos ayudar? Entonces, para que sepan cómo le pueden ayudar, cómo la transición de esa mudanza para esa persona, para esa familia sea mucho más fácil, porque ya sabemos que los cambios bruscos les desregulan a las personas neurodivergentes. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Entonces, esos son nuestros 3 programas principales. Y durante el año tenemos diferentes eventos. Una de las misiones de Aventura Consciente es que la sociedad se eduque, desde chiquitos todos sepamos, y que ahora hablamos de inclusión, espero pronto hablar de convivencia. Entonces, durante el año tenemos diferentes eventos. Ya lo estás consiguiendo porque, por ejemplo, ya me estás educando a mí. Así es que yo soy un producto de
tu fundación de tu propósito de vida, la Amén. educación a la sociedad. Ya me has regalado esos aspectos, esa información que yo no tenía y que me permite ampliar un poco mi conciencia para poder ver a los niños con autismo y a las familias de niños autistas de otra forma, aproximarme a ellos también de otra forma, una forma un poco más amorosa. Una pregunta que me surge en este momento es, estamos hablando de la mamá que empieza todo este trabajo, la información, y empieza a transmitir la información y generalmente también creemos que el cuidado de este niño es de la madre. ¿Qué pasa con los papitos? Por ejemplo, en el caso de tu esposo, ¿qué ha pasado con él? ¿Cómo se ha involucrado? ¿Cómo se relaciona él con la enfermedad? No, no es una enfermedad. Con el diagnóstico del autismo Con del la niño, condición. Ujú. con la Sí, condición. yo creo que es muy importante que los padres también se empoderen. Yo siempre digo, no sé si decir lamentablemente o qué, pero en mi grupo de escuela para padres somos 30 familias y hay 29 mujeres conectadas. Ujú, Entonces, siempre se ve mucho más. Es más, justo hablaba hoy en la mañana con una mamá y me decía, es que, Lucy, ¿por qué el grupo de padres se llama el grupo de madres? Debería ser un grupo de padres, porque solo estamos mujeres. Digo, yo te entiendo, es en la escuela de la hija de ella. Decía, porque yo, todo va sobre mí, todo va sobre, siempre es como la maternidad, la maternidad, la maternidad. Entonces, yo lo que siempre recomiendo y lo que yo hago en mi hogar es cada 2 semanas con mi esposo tenemos una junta, porque esta familia es como unos negocios. Entonces, no salimos de date, de esposos, no, salimos a hablar de cómo está nuestro hogar este mes, qué está pasando este mes, cuáles son tus reuniones, cuáles son mis reuniones, cómo es tu horario, cuál es mi horario, cómo está Julián, cómo está Sara, qué terapias necesitamos, cómo van las terapias, todo, y siempre yo le comparto, escucha este podcast, lee este libro, mira, porque los dos tenemos que hablar el mismo idioma y los dos tenemos que criar a nuestros hijos con las mismas reglas, con los mismos valores, de la misma manera, entonces es un aprendizaje mutuo, entonces cada 2 semanas es un no negociable a cómo está la familia. Entonces no es de que estamos en un date de cómo te está yendo a ti, no, sino a ver, como familia, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? ¿Cómo vamos a seguir con Sara? O sea, se lleva con esta amiguita, no se lleva con nuestra, porque nuestro deber de padre es ver con quién se relacionan nuestros hijos. ujú. Entonces, ¿cómo está con esta familia? ¿Con él? ¿Sí te gusta, no te gusta? ¿Qué opinas? Ya, perfecto. Entonces, hacemos una sesión de familia para ver cómo están los horarios y todo anotamos porque después uno se olvida y ahí entonces todo ahí está nuestro Google Calendar con las actividades. Por ejemplo, hay terapia de tal cosa, de tal hora a tal hora, pero yo tengo una reunión, entonces tú puedes ir en vez de yo, sí, sí, yo puedo ir, perfecto, nos cambiamos y así organizamos nuestra familia. Se involucran mejor. Y así, sí, y así le Pero, involucro también a él porque a veces él, por ejemplo, mi esposo tiene un trabajo de tiempo completo, vivimos nosotros afuera de Charlotte, entonces él maneja 45 minutos de su trabajo, después está del trabajo de 9 a 6, llega a las 6, cenamos juntos, los niños a dormir y se acabó. Entonces, pero él tiene que estar involucrado. Entonces yo tengo que involucrarle y decirle, mira, este día tienes que trabajar desde casa y este día vamos a hacer este curso y este día, porque tiene que estar dentro de su horario porque tenemos que hablar el mismo idioma, porque si no, ah, cuando no hacíamos esto había broncas porque él decía, no, sí está permitido comer un helado a las 7 de la noche. Y yo, no, 7 de la noche ya están en la cama, ya tienen que estar bañados, no, sí, entonces cositas chiquitas podían llegar a ser un problema de familia cuando no era necesario por la falta de comunicación asertiva. ok, pero la realidad, por ejemplo, con las madres, con las familias latinas, yo no veo tantos padres involucrados en la educación de Yo los niños. tampoco. ¿Cómo podemos hacer o qué puedes considerar tú que deberían hacer nosotros como sociedad para apoyar no solo a estas madres, sino que estos padres se involucren más? Yo pienso que es muy importante seguir creando espacios. Entonces, muchas veces yo digo, sí, yo tengo el grupo de madres y hago el cafecito consciente de madres, pero una de mis metas para el 2026 es hacer
los padres también tienen que involucrarse. Entonces, tal vez podemos hacer un grupo de padres o podemos hacer un grupo mixto para que todos sean bienvenidos poco a poco y de ahí vamos viendo intereses separados, porque está bien que los hombres se vayan a jugar fútbol un día y que las mujeres nos vayamos a tomar un cafecito y hacernos las uñas. O sea, no está bien, pero sí tienen que involucrarse más y como familia y como sociedad recordar que para que este niño esté aquí en este mundo hubo un trabajo de dos. Entonces, Sí. las dos personas fueron involucradas para que este niño viva aquí. Entonces, las dos personas tienen que estar involucradas y son roles diferentes. Y yo me doy cuenta la manera en la que yo conecto con mis hijos es muy maternal, es muy diferente a la manera que mi esposo conecta con mis hijos. O sea, él juega las luchas y les bota y yo no. Eso no es mi naturalidad. O sea, no. Sí, y está bien. Y también como mamá, soltar y dejar que se equivoquen. Es que le puso el pañal al revés, cumplió el propósito que era que no se haga pipí en el pantalón ni popó. Entonces, ya, enséñale para la próxima. No a veces como mamás yo veo mucho que conmigo no se desregula, conmigo está bien, entonces yo no quiero salir y no, porque no vamos a estar en este mundo siempre. Entonces les estamos haciendo un daño a nuestros hijos al hacerlos más rígidos, a que solo se acostumbren a que conmigo, mientras que pueden estar involucrados con uno de sus cuidadores primarios, que es su papá. Y también para los padres esto tiene que ser un aliciente, una ayuda, porque tener esta información también puede darles un descanso. La información, lo que tú me has dicho, hasta el momento comprendo que entre más conocimiento tienes tú sobre el autismo, los métodos de tratamientos o de abordarlo, el contacto con las personas, te da descanso. Los padres también pueden recibir ese descanso, que sea este un momento para hablarle a los papitos sobre eso. Mire, Sí, las mujeres generalmente somos muy fáciles de apoyarnos unas a otras en las tareas domésticas o en el aprendizaje de cómo cuidar a los hijos, de cómo cuidar a los esposos. Y eso nos ayuda porque hablamos. Yo voy, tomo café contigo y tú me cuentas, yo te cuento y hablamos, nos apoyamos. La reunión, el cafecito de mujeres, de madres, dices tú. Pero ir a ese cafecito de madres, hacer parte de él y ver cómo viven la vida estas madres con niños autistas y cómo se parecen a las circunstancias que tú estás viviendo y que tú puedas decir con ellas, es que yo me siento frustrado, que ellas digan, no, yo también, 20 años pasé frustrada, no, yo apenas lo estoy superando. Eh, es que yo no sé cómo manejar esto, a mí me funcionó esto. Es que yo no sé cómo decirle a me siento avergonzado ante mis amigos. A mí me pasaba lo mismo, pero yo hice eso. A mi esposo le pasa lo mismo. Yo creo que es definitivamente. una forma de apoyarse a sí mismo, Apoyarse. ayudarse. Y Sí. señoras, si usted nos está escuchando, dele el chance a su esposo también de esta tranquilidad, de esta forma de poder descansar de esto que también le pesa, pero que no sabe cómo. Y justo hablábamos de algo con mi terapeuta. Yo le decía, todos los seres humanos tenemos un día de vacación en nuestros trabajos, por lo menos. 1 o 2 días libres tienes de tu trabajo, ¿no es cierto? Entonces yo decía, ¿qué pasa con las mamás que se quedan en casa? No es justo que 7 días de la semana sean lunes. Debemos hablar con los esposos y decirle, o sea, este domingo o este sábado o este martes, no sé, el día libre de tu esposo, también es mi día libre. Y yo me voy al banco tranquila, sola. Y yo me voy a tomar una ducha de 15 minutos tranquila, sola, porque si todos los trabajos tienen tiempo libre, mi terapeuta decía, la Biblia lo dice, trabaja 6 días y el séptimo confía en que yo te lo daré. Entonces, ¿cómo va? ¿Qué le pasa a una madre que es cuidadora de un niño con una neurodivergencia y se encarga de todo el labor del hogar sin un salario y no tiene un día libre? Entonces hablábamos justo con mi terapeuta, yo le digo, necesita por lo menos un día en que tú puedes ser tu ser humano solo, no siempre estar como con mis hijos, con mis hijos, con mis Sí. hijos, con mis hijos siempre. Entonces, hablen con sus esposos, lleguen a acuerdos y díganle, "Sí, esta mañana o este día es para mí. Sí. Llévales a los niños al parque,
porque él lo va a poder. Si tú lo puedes, él lo va a poder, es el papá. Sí. Y también va a sentirse un poco más ligero porque vuelve y juega. No es falta de amor. Yo no me involucro con No. mi hijo, no por falta de amor, de pronto por desconocimiento, porque me Y asusta esta también porque, realidad. sí, o también porque la mamá le está haciendo la vida súper fácil al papá. Entonces no necesita como, o sea, no Ah, necesito involucrarme porque mi esposa ya lo llevó a terapia, mi esposa está en las llamadas del teléfono, entonces dividámonos los roles. Y a veces sí. no es 50-50, hay veces es 70-30, a veces es, o sea, no siempre va a ser 50-50, Y pero también dividamos. otra realidad bien grande, Lucy, que estás mencionando ahora. A veces no es solamente que le estén haciendo la vida fácil al papá, es que no le permiten ejercer, porque las Exacto. mujeres muchas veces nos encargamos nos apropiamos de los hijos y no les permitimos a los padres ejercer como padres y ellos rápido pues se van a la fácil, ¿no? O sea, bueno, Perfecto, hágalo. claro. O porque el hombre no es de luchar estos espacios, es, bueno, sí, la mamá es la que sabe y lo entrega, pero las mamás nos encargamos de eh, no permitirle a los hombres esa aproximación con el padre. Así es que, Sí, mamitas que nos están, muchísimas veces. tú lo conoces, es una realidad que Sí. está muy cerca de ti. Sí, y qué me ha pasado, o sea, le puedo decir en carne propia, como era mi bebé varón primero, todo, no, pero, ay, me acuerdo una vez que mi esposo le había puesto los bitones de las manitos que mi hijo utilizó como calcetines, y yo, ¡ah! Y después digo, no, el propósito era que los pies estén cubiertos, ya, no importa, perfecto, vístele como puedas, o sea, igual, aprendiendo va, no era algo grave, no era algo de vida o muerte, pero él tenía que hacerlo, estaba bien, o me acuerdo el biberón le daba todo así chistosísimo, y yo decía, le va a dar tantos gases, pero yo, a ver, mejor te enseño, hagamos juntos, y de ahí tú haces, y perfecto, lo pueden hacer, no le va a dar un millón de gases, y no, muchas veces tengo muchas mamás de mi comunidad que me dicen, conmigo no se desregula, con el papá sí, no importa. Enséñale herramientas a tu esposo y enséñale a tu hijo también a comunicar y todo. Y ese vínculo entre padre e hija, debe existir, es necesario, tiene que haber. Y nosotros como mamá, soltar y dejar esa culpa. Muchas veces tengo mamás que me dicen, solo me quedo 30 minutos, Lucy, me tengo que ir corriendo. No, no te tienes que ir corriendo, no estás haciendo nada mal. O sea, no esa culpa de que si se desregula porque yo no estoy, se va a desregular porque es la vida, pero no porque tú estás nunca en la vida se va a desregular. A veces nos sentimos la super, no, 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 por favor. Vamos a tener el propósito, y en eso te voy a apoyar un poco, de incluir padres, padres de Sí, niños autistas, para que vayan al café y ya no van a ser el café de madres, ahora va a ser el café de las familias familias, con niños me autistas, encanta. Sí, porque vamos a traer hombres, a mí me encanta incluirlos porque eh, esto se llama mujer arte, pero para llegar a ser mujer arte, para poder conocer la naturaleza de la mujer, tuve que también aprender cuál es la naturaleza del hombre y los derechos que nosotras les quitamos a ellos. Y no solo sí, derechos, sino también acciones naturales, parte de su naturaleza se la estamos robando nosotras también a ellos. Sí, hay que conquistar más espacios las mujeres, pero también debemos colocarnos en lugares donde esto no es una guerra entre dos, esto es un, un vamos de la mano juntos a lograr un objetivo, ¿no? 100%. No es una guerra de poder con quién se desregula menos o quién consiguió más. Equipo o nada. Las familias tienen que ser equipo o nada. Vamos al mismo lugar juntos y a veces pensamos que es 50-50. Si yo hice esto, que él haga esto. No, a veces o ellos hacen más o tú haces más, porque son temporadas de la vida, nada es eterno. Entonces, puede ser que en este momento yo tengo un trabajo a medio tiempo y él tiene un trabajo a tiempo completo, pero la próxima temporada puede ser que los dos tenemos a tiempo completo, puede ser que la próxima temporada cambia. La vida es así, entonces sí es Además importante. es como que necesitamos llegar al 100, no al 50-50. Lo que Ujú, importa es llegar al 100.
¿Quién pone hoy 60, el otro 40, 20, 30? No importa, tenemos que llegar al 100 en los equipos. Me Sí, encanta esta me conversación. encanta. Me encanta lo que tú dices, llegar a 100 y a veces como personas dices, siento a muchas mamás que me dicen, pero es que yo solo me quedo en la casa. Yo solo. Tú te quedas en la casa y das el 100% de ti en tu casa porque estás con una buena actitud con tus hijos, tu esposo llega, está la comida hecha, has lavado la ropa, has hecho todo este trabajo invisible. No estás solo en la casa, sino del porcentaje que te tocó, lo diste el 100 de ese porcentaje. Me encanta. Lucy, un mensaje final que nos quede grabado en el alma como parte fundamental para entender o para vivir, para estar cerca de esta situación, de los niños o de los adultos autistas. Recuerden que el autismo es una expresión de diversidad humana. Todos somos diversos, todos somos diferentes y, y todos somos valiosos. Entonces el autismo es una expresión de diversidad humana, es una expresión de como hay ojos azules, ojos cafés, ojos negros, ojos celestes, también hay cerebros autistas, hay cerebros neurotípicos, hay cerebros buenos para la matemática, hay cerebros buenos para la memoria, así de, pero la diferencia del autismo es invisible, entonces el cerebro no lo podemos ver, pero sí podemos apreciar y tratar a todos los seres humanos por ser personas valiosas. Me encanta esa frase. El autismo es una expresión de la diversidad humana. Me encanta. ¿Cómo te pueden seguir las personas que nos están escuchando? Nosotros estamos en Instagram como Aventura Consciente-bajo. Pueden visitar nuestra página web que es www.aventuraconsciente.com o pueden escribir o llamar al número de teléfono de Aventura que es el 678-200-9112 y estamos aquí para ayudarles a todas las personas. Yo sé que este podcast es visto internacionalmente, entonces si no están aquí en las Carolinas, no se preocupen porque ahora la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Entonces yo he visto muchos episodios de este podcast, me encanta todo lo que hace Mujer Arte. Gracias por hacer esto por la comunidad. Osiris es algo maravilloso y pueden de cualquier parte del mundo escribirnos. Estamos en WhatsApp también, entonces pueden escribirnos y estamos aquí para apoyar a todas las personas neurodivergentes y a todas sus familias, porque muchas veces hay muchas personas autistas que se sienten solas, no están solas, aquí hay una comunidad que les aprecia muchísimo, que les valora, que les necesita. Y también estamos los amigos de las familias con niños autistas, porque existimos y estamos aquí para también ofrecer apoyo, para aprender. Aunque Qué sea rico. aprendiendo, ya apoyamos. No tenemos que hacer mucho. Sí, Conocer. me encanta. Sí, porque está bien no saber. No debemos saber. Es rico aprender. Yo no sé todo sobre autismo. Yo no sé todo no sé todo. Todos los días aprendo algo. Y está bien no saber de autismo. Pero no está bien no querer conocer y decir no, porque eso no hay en mi familia. Sacude el árbol genealógico. Eso, sacude que de algún lado caerá alguna ramita por allí. Lucy, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio en Mujer Arte, el podcast, por toda la información tan valiosa que nos has entregado, por enseñarnos un poco, abrirnos los ojos a una realidad que muchas veces no la conocemos, eh, no estamos cerca de ella. Y también gracias por esa actitud tan bonita. Es que me encanta hablar contigo porque yo siento una mujer empoderada de la situación, una mujer alegre que está dispuesta a entregar también con alegría y no a una madre que está lamentando o sufriendo por las circunstancias. Yo sé que ya pasaste por ello y que ahora Y hay estás en días otro lugar. difíciles. Y hay días difíciles, no les voy a mentir. Hay días en que yo digo, ¡ay, Dios mío! Pero, ok, ¿para qué? O sea, ¿para qué está pasando esta situación? ¿A dónde debo ir? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuál es la destreza que le está faltando a mi hijo para llegar a lo que no está llegando? Porque somos humanos. Yo trato de siempre, me encanta cuando dices, tú siempre tienes así energía. Yo creo que es porque es mi propósito y porque me encanta educar y ayudar y todo, pero les soy súper sincera, hay muchos días de que
o momentos, circunstancias de la vida, ya la escolarización viene con sus dificultades, o en el parque ves como tu hijo sí quiere jugar, pero no, pero pasa ese vaivén. Y uno como madre a veces quisiera meterle en una burbuja y que eso no pase, pero no puedo. Entonces tengo que decir, a ver, ¿qué le tengo que enseñar? ¿Qué es lo que sí puedo hacer en esta situación? Porque que no puedo hacer, no puedo hacer, pero lo que sí puedo hacer, ¿qué puedo hacer con esta situación? ¿Qué sí puedo hacer? Educarme, aprender, compartir, explorar otras posibilidades, que es lo que nos ha enseñado Lucy en el día de hoy. Así es que muchísimas gracias, Lucy, nuevamente. Felicitaciones por la obra que haces. Felicitaciones por todo lo que tienes que vivir a diario y que lo vas llevando poco a poco. Y por supuesto que te volvemos a invitar. Ay, muchísimas gracias, Osiris. Yo contentísima, me siento muy privilegiada de estar en este espacio y gracias por todo lo que tú haces por la comunidad. Gracias. Y a ustedes que nos están viendo y nos están oyendo en este momento, muchísimas gracias por compartir su tiempo aquí en Mujer Arte. Si no le ha dado, si no se ha suscrito, por favor, este es el momento. Eso es apoyo para nosotros. Muchísimas gracias a quienes están detrás de escenas ayudándonos. Entonces estoy hablando del ruso y estoy hablando de Ingrid, que se encargan de poner esto en el aire. Yo me encargo aquí de hablar, ellos hacen todo lo demás. A ustedes por su tiempo, por su dedicación, a Lucy, a las familias que tienen niños con autismo, por acercarse a escuchar esta información que seguramente les va a servir. No se olviden seguirnos en redes sociales, Mujer Arte Hoy, y recuerde, la felicidad no es un derecho, es una obligación. Nos vemos el próximo episodio. Gracias por regalarte este momento en Mujer Arte, el podcast. Recuerda que cada paso hacia adentro es un acto de amor propio. Te espero en el próximo episodio para seguir creciendo juntas.